Hablamos un poco la semana pasada y nos mostré este video en que se veía la perspectiva de cada uno de los gentes o de los seres que pueden generar enfermedades entre los seres vivos. Recordar que la prueba está prevista para el 19 del 4 y conversamos de que la mayoría de las enfermedades son de tipo infeccioso. Eso quiere decir que se transmiten de un ser a otro. Hablamos de la epidemiología, de incidencia, prevalencia, de severidad de una enfermedad. Hablamos de enfermedades monocíclicas y policíclicas y terminamos hablando del postulado de Koch, que es algo que vamos a hacer en nuestro próximo práctico. Y les dejo de tarea que para el próximo práctico también lean, porque esto también lo vamos a analizar, lean lo que aparece en este reportaje, habla del tizón tardío en la papa aquí en Chile. ¿Ya? Es verdaderamente un tema el tizón tardío en Chile. Ya, nos queda entonces conocer los principales organismos fitopatógenos y yo la semana pasada les mostré por unos dibujos, parecía no a escala, pero cuáles eran los principales grupos que enferman a las plantas. ¿Se acuerdan cuáles son? Pero grupos. Hongos, Bacterias, hongos, virus, nemátodos. Eso es súper genético. Nemátodos. Nematodos. Los nematos. Y me parece que yo les he tratado de meter los nematos así hasta por los codos. Si han seguido mi cuenta de Instagram, he subido otra parte de cositas ahí bien interesantes. No sé si tan interesantes, pero me ¿Profe Veladora? ¿Ah? ¿La puedes poner ahí la pizza? ¿La cuenta? Fitopatologías. Siempre habla de eso, ¿no? No sé por qué le puse el nombre tan complicado. No sé por qué la otra está. Trivias, ¿no? Trivias. Ah, sí, sí. ¿Quieren otro? Fitopatologías. Sí. Para que también empecemos a soltarnos con estas palabras que pueden llegar a ser complicadas, que generalmente son los nombres de los agentes causales. Ya. Entonces tenemos, como bien mencionan ustedes, los hongos, los virus, los nemátodos y las bacterias. Vamos a partir entonces por los virus y viroides. Y quizás ustedes el concepto de viroide no es tan común ni tan familiar, porque en realidad a los seres humanos ni a los animales nos dan viroides. A nosotros nos atacan virus. Pero los viroides son estructuras más simples que los virus y atacan a las plantas, particularmente a las plantas. Nosotros no somos huéspedes de viroides, por eso no son tan comunes. El virus es un agente infeccioso acelular, no es una célula, no podemos considerarlo un ser vivo. La verdad es que está una eterna discusión entre los biólogos si metemos o no a los virus dentro de los estudios de la biología, porque ser vivo como tal no respeta la definición, porque no se multiplica a sí mismo, no se puede replicar, no tiene organelos, tampoco hace procesos metabólicos, simplemente es una cadena de ADN, nada más, o de ADN o de ARN, que está o no cubierta por algo, pero eso es todo. Entonces es un compuesto, es un elemento complejo, busca ser replicado. Lo que se dedica a él en la vida es buscar una célula que le haga la pega y la célula lo replique por él. Entonces, ¿dónde lo metemos? ¿Es un organismo vivo o no? Entonces, hablan de familias igual, de tipos de virus, pero el virus en sí no es clasificado como un ser vivo, sí como una información genética. Los virus pueden ser cadenas de ADN o de ARN. ¿Cuál es la diferencia del ADN con el ARN? Segundo medio de eso. Me acuerdo que uno es ácido desoxirribonucleico y el ¿Ya? otro es... Ácido desoxirribonucleico y el otro no me acuerdo. ribonucleico. Ribonucleico. Sí. Y nosotros tenemos ADN y cuando esto se replica y se transcribe se convierte en ARN. Y está el ARN mensajero, el ARN transcriptor. Ya, los ARN son como cadenas más simples de ADN, por decirlo así. Tienen uno de los compuestos que no tiene el ADN. Los virus entonces tienen esta cadena que puede ser de ADN o de ARN cubierta de una cápside o una cariópside que puede ser de proteína o de grasa. ¿Por qué a nosotros nos dicen cada vez que vamos afuera para evitar el coronavirus se lavan las manos? Porque estamos con el alcohol gel, porque hay que lavarse las manos, lavado de manos, lavarse el cuerpo. ¿Por qué? ¿Qué hace el jabón? Neutraliza. No. ¿No? ¿Por qué?
¿Por qué? Porque elimina la capacidad de ser huésped, ¿o no? No. El jabón... cubre. ¿Ah? Porque cubre. No. Hace que se despegue el virus. Le rompe la barrera del virus. Le rompe la barrera al virus. ¿Y por qué la rompe? Porque si esto es una capa proteica o lipídica, es decir, una capa de grasa, el jabón lo que hace es cortar la grasa. El jabón corta la grasa, entonces lo que estamos haciendo con el virus es ¡crac! Dejarlo expuesto. Y queda expuesto y se muere. Y no aguanta. Porque el COVID es así. Te cortas esto y lo desnaturalizas. Por eso hay que lavarse las manos. Por eso la idea es con el jabón y no el alcohol. El primer virus conocido, casualmente, es un virus que ataca la planta y es el virus del mosaico del tabaco. Y aquí nos apareció el primer mosaico. En general, los virus son así, virus del mosaico del... Los mosaicos son virus, generalmente, son virus. Virus del mosaico, virus del punteado, virus del no sé cuánto, así se llaman los virus. Y fue descubierto por Martinus Beringer, Nick, no sé cómo se llama. Estuvimos investigando con los chiquillos de la otra sección y les pregunté en qué año se descubrió esto, y este caballero supuso que era un mal, un ente que enfermaba, que es el virus del mosaico del tabaco, como en 1890. Pero los virus recién fueron identificados como tales, y adivinen en qué año, más o menos. ¿100 años atrás? 1930. 1930, ¿quién dijo eso? Con tanta seguridad. Sí. Yo, es que como el de Koch fue en 42, creo, Sí. entonces debía andar por ahí. Un poquito antes, sí. 1900, no, mucho después. 1930, nuestros abuelos, o por lo menos los míos. Nuestros abuelos estaban vivos cuando recién ahí se identificó, mira que esto que descubrimos, un virus, recién ahí. Por eso decimos que estas ciencias son relativamente nuevas, el descubrimiento de los virus es nuevo, ya no tiene ni 100 años. Ni 100 años el descubrimiento de los virus. Ok. Son parásitos obligados, necesitan otra célula para replicarse, no pueden hacerlo ellos, ¿ya? Entonces necesitan un hospedero que haga la pega de que lo repliquen y que así el virus se multiplique. Alteran el metabolismo de la célula, porque la enferman, la obligan a hacer algo que no tiene que hacer, que replique a otro ser. Son transmisibles, los virus así se multiplican, en general van enfermando e infectando. No se dividen, como no son seres vivos, no tienen esa capacidad divisoria. No producen esporas ni estructuras de resistencia e inducen a las células hospederas a formar nuevos virus. ¿Eso no es mutar, profe? ¿No es formar nuevos virus, no es mutar? Es que ¿quién hace eso? ¿El virus o la célula hospedera? Ya. La célula hospedera se desarrolla. Entonces, en un error de transcripción, solamente un error de transcripción, un código que se envió mal y ya mutó el virus. Por eso son tan mutables, por eso cambian tanto. O sea, no muta el virus en sí, sino que la célula que lo... O sea, el hijo que replica puede que tenga una falla. Y esa es la mutación. Ya. Esa es la mutación. Mire, tengo un videito aquí, muy educativo. Especialmente para los niños. ¿Cómo nos atacan los virus? Los virus son agentes infecciosos que parasitan un determinado tipo de células para reproducirse. Se han descrito unas 5.000 especies y utilizan diferentes estrategias para propagarse. A través del agua y los alimentos, de la sangre o del aire, como por ejemplo los estornudos. Los virus están formados por proteínas y ácidos nucleicos, biomoléculas que contienen información genética e instrucciones para realizar cambios en las células que parasitan. La forma que tienen de atacar es adhiriéndose a la membrana exterior de las células utilizando los ligandos virales. Una vez tomados, rompen la membrana y penetran en el interior de la célula. En este momento, los virus liberan en el interior de la célula información genética para multiplicarse. Cuando han culminado el proceso de reproducción, los nuevos individuos abandonan la célula y buscan a otros huéspedes que infectar. Ante estas amenazas, nuestro organismo adopta estrategias inmunológicas y moviliza fagocitos, un tipo de glóbulos blancos que rodean a los patógenos, los absorben y los neutralizan. Educativo, eso como de manera muy escueta y obviamente muy sencilla de cómo funcionan los virus. Bueno, llega siendo hora de que trajésemos al canal uno de los temas estrella entre vuestras propuestas y que además...
estaba yo. Este fue el computador que nos empezó a colapsar el tema, ¿cierto? Ya vamos a más rápido. Viroides es una estructura más simple que el virus porque no tiene esta capita protectora. Es simplemente código genético. Entonces, como nosotros tenemos un sistema inmune que es capaz de defenderse de los cuerpos extraños, no alcanza ni siquiera a enfermarnos. No así las plantas. Las plantas no tienen un sistema inmune, glóbulos blancos, que ataquen estos cuerpos extraños. Entonces, a los viroides, los viroides sí atacan a las plantas, pero no a los animales ni los humanos. Entonces tenemos este... Pero si el virus se supone que al quedar sin su capa protectora se desnaturalizaba y moría solo, sí, es como la preevolución. Como tiene la capacidad de soportar sí, distintos ámbitos y todo, sí, pero... lo soporta. Tiene unas pequeñas capitas protectoras, pero en verdad es un ácido nucleico que anda dando vueltas por ahí solo. Solo. Ahí tenemos el ejemplo de una virosis en un palto que es el sandblotch. El problema, chiquillos, de los virus en general es que es difícil identificarlo. Es difícil reconocer, oh sí, es un virus lo que ataca. Porque eso pasa por fisopatía. Eso pasa por golpe de sol. Pasa por cualquier cuestión, menos por virosis. Porque son difíciles de identificar. En general, para poder saber cuál es el virus que nos está atacando, se necesita un test de ELISA. ¿Han escuchado el test de ELISA? No. ¿No? Es como el del VIH. El test del VIH. El test de los virus, para saber qué virus es, te hacen un test de ELISA. Lo mismo para ellos, lo mismo para las plantas. Para saber qué virus es el que está atacando, necesito hacer o un PCR o un test de ELISA. ¿Ya? En este caso, entonces, las virosis son una cadena de ARN que está desnuda y le dicen que es como un previrus, como una etapa más primitiva de los virus en general. Ahí, bueno, y tenemos como los previroides, los priones. Priones que también pueden enfermar a las plantas, pero los priones ya son cadenas solamente de proteínas que andan dando vueltas por esto. En general, entonces, las enfermedades producidas por virus son sistémicas, y esto es importante, chiquillos, incurables. Incurables. Nosotros, chiquillos, cuando nos damos un virus, ¿quién es el que se defiende para sacar el virus del cuerpo? El anticuerpo. Los anticuerpos. Uno, ¿las plantas tienen anticuerpos? No. No tienen anticuerpos, entonces una vez que llegó el virus y se enfermó, floteó la planta. Profe, ¿qué era previroide? ¿Qué era qué? Previroide. No, el prión. Prión. No existe previroide, yo lo inventé. Me refiero a que prión es una estructura pero solamente de proteína. Nada más. Pero también enferma. Son sistémicas incurables, quiere decir que vamos a observar en la totalidad de la planta una enfermedad y no vamos a poder hacer nada por ellas. Ya tienen virus. Difícil diagnóstico por lo que les mencionaba, es como difícil identificar, sabes que sí, efectivamente tiene un virus tu planta. Porque tiene como una sintomatología que pasa piola, además que no presenta signos. No presenta ningún tipo de signo, solamente sintomatología. Ocurrencia en infecciones múltiples o latentes. De repente la planta, ¡pum!, de un momento a otro va a presentar la sintomatología. Sobreviven solamente en organismos vivos. Solo en organismos vivos. ¿Qué quiere decir eso, chiquillos? El virus necesita de un ser vivo para poder multiplicarse. No puede usar una célula que está muerta porque le va a hacer la pega de replicación si la célula está muerta. Por lo tanto, si yo, por ejemplo, tenía una papa con virus del mosaico de la papa, o del tabaco en la papa, y esta planta murió, si yo al otro año cultivo papas ahí, ¿va a generar problemas por virus? No, porque estarían muertos. ¿Por qué? Porque no se habrían podido seguir alimentando. Porque el virus ya murió, hace rato ya murió. Necesita de célula viva. Igual que nosotros, para que nosotros nos enfermemos de COVID, tenemos que estar en relativo contacto con una persona que tuvo el COVID, aguanta un rato en la superficie, pero no aguanta mucho más. Desinfectamos y ya se fue. Entonces, ¿por qué dicen que no se pueden hacer funerales? O sea, cuando tú... Mira, eso siempre me ha intrigado, porque en realidad el virus necesita de un huésped vivo, siempre. Porque cuando Piñera abrió el ataúd, más que... Sí, ya le escoban. Eso era como por afuera, ¿verdad? Sí, Mira, resulta que muchos familiares, o amigos, familiares de amigos, murieron por COVID y ni siquiera pudieron ir a verlos, por lo mismo que decían. Porque yo tengo entendido que aún quedan esos virus en latencia un ratito, porque el cuerpo ya lleva 2 semanas, claramente ya no es infeccioso. Pero el cuerpo, ¿hace cuánto murió? Un par de horas. Entonces, seguramente, el cuerpo todavía está caliente, los virus todavía están ahí activos y en la superficie vive como un par de horas también, no sé, puede ser como unas 5 horas en superficie. Debe pasar lo mismo con un cuerpo.
Pero los virus necesitan de un huésped vivo para poder replicarse. Respecto a eso que dijo que los virus no mutaban, sino que como el hospedero, en eso de, como del COVID, que hay tantas variedades, aquí va. Eso que te decía, que lo que pasa es que el virus viene Se copia. y le pide a la célula replícame y te replica, pero la célula se pega. A veces hay un error de replicación. Una letra distinta, un código distinto y ya tienes una versión mutada. Esa información mutada va a ir a otra célula y le va a decir, replícame, pero va a replicar esa información que está mutada. Y eso es lo que se va a replicar. Y esas son las variantes. Por eso varía tanto los virus. Por eso, no así como las bacterias que son ellas mismas las que van, ellas se dividen solas, no necesitan a nadie. Pregunta extra entonces, si me da un resfrío, ¿tengo que tomar antibióticos? No, No sé, pues. porque Depende del funcionan resfrío. los anticuerpos, ¿no? Para que los anticuerpos de uno pueda reconocer ese... Ya, por ahí va. O sea que me resfrié, uy, sabes que a mí la amoxicilina me hizo regio. Al otro día estaba tratando, uy, sabes que me resfrié, oye, ¿por qué no vas a que te inyecten penicilina? ¿Por qué eso no funcionaría? Porque todos tenemos distintos de cómo recibir. No va por ahí. ¿Por qué un virus? Porque el antibiótico que hace mata algo vivo. Ah, verdad, pues, ¿El biótico. virus está vivo? No, ¿Le sirven los antibióticos? no. ¿Qué es lo que tenemos que nosotros fortalecer si tenemos un virus? El sistema inmune. Eso es lo que uno hace. Ahora están los antivirales, que tienen otra estrategia de funcionamiento, pero en general, cuando ustedes se resfrían al doctor, ¿qué le dicen? ¿Paracetamol? ¿Descanso? Y nos vemos. ¿O no? ¿En qué circunstancias te dan antibióticos? Bien, cuando tenemos una infección. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos un resfrío, el cuerpo está luchando con este virus, ¿y qué pasa con nuestro sistema inmune? Decae. ¿Y quién se aprovecha de esa bajada del sistema inmune? Bacterias. Y ahí comienza la complicación del resfrío. Se me complicó el resfrío, estoy con la tos con mocos de colores y cuestiones asquerosas, porque ahí yo tengo una infección por una bacteria. Ahí tengo una infección, y cuando tengo una infección por una bacteria entran los antibióticos recién. Entonces por eso el doctor te ausculta y te siente así. ¿De qué color es el moquito? Es verde asqueroso. Ah, antibiótico. Por eso es. Si ustedes tienen una enfermedad viral, los antibióticos no sirven para nada. Para nada. ¿Lo aprendieron y no lo olvidaron? ¿Sí? Ya. Ok, síntomas. Anillos cloróticos. ¿Se dan cuenta que aquí los virus tienen una particularidad en las formas que hacen? Hacen anillitos concéntricos, como ojitos de pajarito, no sé, como alas de mariposa. Eso es un ataque viral. ¿Por qué? Porque el virus lo que hace es replicarse y seguramente su estrategia se replica de manera radial. Y eso va enfermando a la planta. Esto no presenta signos. Por ninguna parte le voy a ver ningún tipo de signo, solo síntomas. Puntitos cloróticos. De repente la planta tiene puntos. ¿Por qué? Seguramente es un virus. Profe, ¿hay alguna especie que tenga como... Naturalmente, Sí, sí. Sí, porque claro, no es que, debe tener un virus, resulta que la pobre especie siempre fue así. No Es sé que cuándo... tengo una vecina que las tiene así, pero yo la miraba y yo decía debe ser algo, pero es que no había visto nunca antes una igual. Sacar una foto, capaz que sea, po. Capaz que tenga virus. Capaz. Aislamiento. Cuando vemos todas las plantas normales y de repente una disidente larga, fleca para arriba. Aislamiento. Esa tiene virus, esa. No es lo mismo que la etiolación, porque la etiolación es porque buscan el sol y en general vamos a ver a varias etioladas. Pero cuando vemos a una sola guachita que está ahí como rara es porque tiene un virus. Enanismo, también. La planta queda chaparra, enana, aplastada, tiene un virus. Profe, Ajá. la que queda sola, las otras plantas se alejan porque... No, porque no quieren nada con ellos, tú te enfermas, pues. No sé, casualidad, para la foto, no más. Ahora, esos síntomas de clorosis tienen que ser, por ejemplo, esos puntitos cloróticos, no pueden ser más oscuros que la... Los virus y sus síntomas y sus variedades de repente se pueden presentar así, de repente de Más otra oscuro. manera, de otro color, de otra forma. Ah, ya, Por eso son difíciles de diagnosticar los virus. ya. Esta cuestión puede ser cualquier, le cayó herbicida. Cualquier cosa, puede pasar por cualquier cosa, ese es el drama de los virus.
Tanto que vibra esa cuestión. Ya. El mosaico, chiquillos, el mosaico es un clásico de los virus. Virus del mosaico de la papa, virus del mosaico del tabaco, virus del mosaico del rosal. Casi todos se llaman así porque forman estos dibujitos o diseños a propósito de nada. Modelado en líneas cloróticas. Yo creo que esto lo han visto en la rosa. Sí. ¿Cierto? ¿Que lo han visto? Esto es un virus. Ahora, ¿han visto las rosas que tienen unos bichitos? Es que se parece como a la galería que ve con los... No, pero no hablo de los gusanitos. Tienen otro bichito verde que está ahí como en los... ¿Pulgones? Pulgón. Vector del virus. Pulgón, vector del virus. Entonces, este rosal, va al otro rosal, a través del pulgón. Ya, y vamos a ver esta sintomatología. Esta es más clara, esta es como más evidente que es un ataque ahí de un virus modelado. Pero los mosaicos, fijos. Amarillamiento. La planta se puso amarilla. ¿Por qué? Porque sí. Simplemente. Pero si yo la riego, pero si tiene sol, se puso amarilla. Porque le dio un ataque de virus. Necrosis, deformaciones. Manchas anilladas, pero ahora en el fruto. Como la misma característica de la hoja, pero en el fruto. Manchas anilladas en los tubérculos. También. Y este concepto yo creo que lo han escuchado, que es la variegación. ¿Han escuchado las plantas variegadas? ¿No? Ahora lo van a escuchar. Variegado, ¿nunca han visto un gomero variegado? Ligustrina variegada. Hay especies ornamentales que la versión variegada es como la manchada. El gomero variegado es como gomero como con manchas amarillas. Ya, ese es un variegado que es varietal. En la variedad es así. Pero en este caso, el variegado es producto de un virus que le da esta forma o estos colores a la flor. Pero la flor naturalmente no es así, es así. Y el virus hizo que quedara variegado. Vamos a ver más adelante que hay un virus que antes era buscado para que me variegara flores. Antes, ya no, digo. ¿Son comestibles así los frutos? Habría que intentarlo, no sé. Pero mira, en el sushi me han echado esas cuestiones con hambre. Me lo comí. ¿Variegado? Sí, hay una tienda de sushi que le pone flores. Y le pone ya. Hongos. Chiquillos, los hongos, cuando hablamos de hongo, quiero que entiendan que estoy hablando lo más genéricamente de un reino. Imagínense tratar de pasar en 20 minutos el reino animal y hablar de la generalidad del reino animal. Es muy difícil, así que con altura de miras, por favor, entendiendo que esto estamos hablando de un reino, ¿ya? Los hongos, chiquillos, yo estuve leyendo para tratar de explicarlo lo mejor posible. Los hongos son como una especie, un reino que está entre los animales y las plantas. Está entre los dos, está al medio, es como una fusión como que queda en el camino. ¿En qué se parecen a las plantas? En que no se mueven, en que tienen paredes celulares, que contienen quitina o celulosa. ¿En qué se parecen a los animales? En que no son capaces de elaborar su propio alimento. O sea, tienen que sacar el alimento de alguna parte. ¿Y adivinen de dónde lo sacan? De las plantas. Sí. Entonces, los hongos, que es esta especie muy exitosa, que necesita alimentarse, se aprofita y va a colonizar, que tiene un aspecto como de planta en realidad, tiene estas formaciones filamentosas en general, y forman estas cabezuelas que tienen las esporas, como a grandes rasgos lo que es un hongo. Con respecto a los fitopatólogos, o la importancia fitopatológica, tenemos cerca de 8.000 especies que enferman plantas. 8.000 especies. Plantas tenemos para... Obviamente no vamos a ver 8.000 especies aquí, olvídense. Vamos a ver las más importantes y las que nos importan a nosotros. Dentro de los hongos tenemos los hongos que son obligados o biótrofos, lo mismo. Parásito obligado, en este caso, el hongo necesita un hospedero sí o sí. Sí o sí. Por lo tanto, al yo necesitar mi hospedero obligatoriamente para vivir, ¿quién no quiere hacerle a mi hospedero? Si lo necesito para vivir. No matarlo. No lo mato. Es como una relación tóxica igual esta, porque lo estoy enfermando y todo, y ahí el tóxico está, pues no se te va encima. Pero no te va a matar, te va a dejar ahí. Entre ellos tenemos el oidio, el mildiu y la roya. Estos son parásitos obligados. ¿Qué significa entonces? Como necesitan a un ente vivo para vivir, que si yo lo saco y lo cultivo en una placa Petri, no me va a salir nada.
no se pueden cultivar. O sea, para estudiarlo tengo que estudiarlo en vivo, no in vitro. No me funciona in vitro, solo en vivo, ¿ya? Así que si quisiéramos aislar esto en placa Petri no nos va a funcionar. Y por eso no nos va a funcionar. No tengo. Roya, creo. A ver. Ah. Ah. ¿Ah? Ah. ¿Qué es de los choclos para galletas? Ah. A ver, la roya. Pucha, tráigalo para el... No. La profe Magnolia. ¿Qué fue la roya? Ahí está la cultura. Profe, era el Tráigala el jueves, tenemos el jueves, ¿no? Sí, tráigala. Sí. Si la tratamos de cultivar no nos va a funcionar, pero la podemos ver en microscopio al menos y las pústulas se ven como en las imágenes que les había mostrado. Puchiñas, dígame. Era el oído, la roya, ¿no? Hoy roya mildiu. ¿El rojo el milio? ¿Ah? ¿El rojo el milio? No, el No, rojo es esas. roya. Puchiñas. Puchiñas son las royas. Lo de arriba es un oidio, el de acá es un mildiu. Entonces, chiquillos, estos parásitos están obligados. Parásito obligado, no puedo infectar nada que esté en descomposición ni muerto. Necesito a alguien vivo y lo debo mantener vivo. Por eso el oidio no va a matar al huésped, pero sí lo va a molestar. Y es bien molestoso. Si tenemos los obligados, por otro lado tenemos a los no obligados, o también llamados saprófitos. Estos saprófitos tienen un hospedante, pero si muere, maní, me da lo mismo porque yo puedo seguir comiendo y alimentándome de él hasta que desaparezca. ¿Ya? Es el saprófito. ¿Han escuchado el concepto de saprófito? O esa persona saprofita, o lo tengo ahí saprofitando en la casa, ¿no? Como eso que se aprovecha, es oportunista y bueno, el significado literal es como come cosas muertas. Eso es saprofitar. Cuando ustedes escuchen el concepto de saprofitos como esas personas así como que no aportan a nada a la sociedad, esos son los que saprofitan. No quiero decir, no me quiero casar con nadie. Ya. En este caso entonces, el saprófito lo que hace es puede desarrollarse en un tejido vivo, pero le da lo mismo si muere, porque puede seguir desarrollándose aún cuando está muerto ese tejido, ¿ya? Y se puede reproducir en esta materia orgánica que ya está muerta. Muchos de estos parásitos no obligados tienen unas enzimas que secretan, que degradan los tejidos. Generalmente estos saprófitos son los que pudren, porque el oidio, yo creo que nunca han visto una hoja podrida de oidio. No pudre el oído. Pero estos de acá sí pudren. Cuando ven una cuestión jugosa, así como está pudriendo, y está pudriendo porque las enzimas que está liberando el hongo está degradando su estructura y a través de esos jugos que libera se alimenta. No sé si han visto el documental que está en Netflix, que se llama Hongos. Fungus, no sé. El primer tercio, bueno. El segundo, como que, no sé, se fumaron de los mismos para que sean unas bolas medio locas. Tuvieron hasta una persona que se iba a morir. No, sí. Pero como te digo, que está un pedazo nomás porque después lo encontré muy alucinado. Pero la primera parte es muy buena. Es muy buena porque te explica y te aterriza cómo es este universo de los hongos, cómo colonizan en el suelo. Y en realidad lo que tienen los hongos es como un sistema digestivo exterior, hacia afuera. Liberan estas enzimas que degradan y hacen todos sus jugos gástricos por fuera y luego eso después se alimentan de eso. Eso es lo que hacen entonces estos que son saprófitos, ¿ya? Al podrir cosas para alimentarse. Creo que puede haber más, ¿no? Con una planta. Sí. Pero esto vendría siendo después de un hongo que ya, como son no obligados. No, o sea, no necesariamente tenéis que tener muy mala suerte para tener como un compendio de hongos así purulando en tu planta. Pero puedes tener de los dos tipos, puedes tener ahí una roya y también tener una fusaria a la vez. Pero no una cosa tiene que ver con la otra necesariamente. Ah, ya. Tienes que pensar que nosotros convivimos con ellos. Están ahí, están con nosotros. La idea es evitarlos que nos ataquen. Por eso tenemos que trabajar, eso era la pirámide de la enfermedad y toda la cosa, a eso apuntamos. Pero mientras no conozcamos al enemigo, ¿cómo lo tratamos? Pero eso tenemos que conocer primero. Ya. Morfología, hongos. La mayoría de los hongos tienen un cuerpo, soma. Para que sepan, la palabra soma significa cuerpo. ¿Sí? ¿Habían escuchado antes la palabra soma? ¿Sí? En biología. En anime. En biología, en alimento. ¿Alguien ha escuchado enfermedades psicosomáticas? Psicosomáticas.
Una enfermedad psicosomática es cuando algo te tienes tanta presión que empiezas a enfermarte en tu cuerpo de verdad. Ah, es como ser hipocondríaco, algo así. No es ser hipocondríaco, porque es de verdad, te enfermas de verdad. Ah, Es una enfermedad psicosomática. Cuando de un estrés tan grande empiezas, no sé, por tener urticar y cosas así. Profesor, los hongos tienen un crecimiento según temporadas. Oh, no te escuché. ¿Cómo? Si los hongos tienen crecimiento según una temporada. Sí, que tienen épocas que les gustan. Épocas que les gustan. Te me estaba adelantando un poquito, pero sí, sí. Ya, entonces soma, ¿a qué voy de psicosomático? Soma significa cuerpo. Entonces, el hongo tiene un soma, un cuerpo, esto de manera muy genérica, filamentosos, alargados, al que nosotros le llamamos micelio. Entonces, chiquillos, de ahora en adelante, ¿a cuánto me bien? ¿A 17? 22. 22 de abril de 2022, dejan de decir pelito y comienzan a decir micelio. El micelio del hongo. Micelio, la vellosidad, eso es el micelio, el soma, el cuerpo del hongo. ¿Ya? Insisto, nosotros estamos hablando en genérico de los hongos. Cuando yo le hablo de hongos, ¿en qué piensan al tiro? champiñones. El champiñón. En los pitufos, donde hay los pitufos, champiñón. Y en eso suave que dijo la champiñones, sí. Pero resulta que la mayoría de los hongos son solo filamentosos. No presentan ese champiñón. Y para que sepan ustedes, dentro de la gran rama o del gran universo y el reino, es un tipo. ¿Ah? Que hay los hongos esos que parecen hongos, que son beneficiosos. Sí, pues de todo. En el gran reino de los hongos, una parte es de los que forman estas setas. Pero debajo de las setas hay micelio. Micelio, y saca este cuerpo fructífero para afuera, que es donde tiran las esporas. Pero el hongo está todo debajo también. Entonces, Es una estructura que tiene. entonces se estructura el cuerpo simplemente para reproducirse Sí. y su origen está en la parte de Micelio. abajo. Exacto. Ya, tenemos el micelio entonces. Cada hebra del micelio se llama hifa. ¿Cómo? Cada hebra del micelio se llama hifa. Hifa. Cada hebra. Por lo tanto tenemos el micelio, el cuerpo del hongo, y la hifa. Entonces, chiquillos, observando esto, ¿cómo se llamaría todo esto? Micelio, ¿Y eso? hifa. Filamento del micelio. Profe, en la anterior, que aparece como núcleo, esos puntitos negros, ¿es Sí. cada uno de los puntitos de otro de un núcleo nuevo? Lo que pasa es que esto es una célula, esto es otra célula. Esto es Ah, otra ya célula. están unidas. Sí. Estas son visiones microscópicas de los hongos, a simple vista. Cuando tú logras ver al microscopio, observas una célula, otra célula, otra célula. Esto está septado. Septos, un septo, dos septos, tres septos. Ah, ¿Ah? Como las neuronas. Más que como las... sí, pero ya, algo así. En este caso estos hongos tienen esta estructura, cada una es una célula. Y ahí va formando entonces una hifa y el conjunto de hifas el micelio. Hifa, micelio. ¿Sí? ¿Cómo se reproducen los hongos, chiquillos? ¿Sexualmente o asexualmente? asexual. ¿Y si les dijera que de las dos formas? Los joden. Tiene las dos formas. Tiene forma asexual y forma sexual, ¿ya? Tenemos hongos dentro del universo de los hongos, los bacidomicetes. Los bacidomicetes son aquellos que generan estas setas que les decía ya. Pero no todos generan setas. Tenemos hongos que son los imperfectos, y esta es la mayoría de los que vamos a ver, aquellos que generan conidios, que en realidad es una forma distinta de decir espora. Esporas de conidios. ¿Ya? Las esporas les dicen conidios. Tenemos los ascomicetos, estos que generan en ascas o sacos. En sacos pues están los conidios. Y tenemos estos chiquillos que se les llaman los pseudohongos. Para complicarles la existencia, harto, nos dijeron que resulta que hay hongos que en realidad no son hongos. Esta enfermedad, por ejemplo, la fitóftora, en realidad el señor sabe que no es un hongo, es un pseudohongo. Descubrieron que esos hongos están más cercanos a ser algas
¿Qué hongos? Pero esto es por investigaciones relativamente nuevas. Entonces dijeron, mira, analizaron el ADN y ¿sabéis qué esta cuestión no es un hongo? Esta cuestión está más cerca de ser un alga, pero se comporta como hongo, tiene micelio como hongo, pero no es un hongo. Entonces lo dejaron así como en un universo aparte. Como que es del reino, pero no. Pseudo-hongo, le dicen. Pseudo-hongo. Y aquí tenemos a la Phytophthora. Por eso no se extrañen si alguien por ahí les dice, oye, este hongo no es un hongo, es un pseudo-hongo. ¿Ya? Como un hongo falso. Que son como algas, como que alguna vez tuvieron cloroplastos, pero ya no. Una cuestión bien complicada. ¿Ya? Ahí tenemos a los zoomicetes y a los oomicetes. Cuando yo estudié no existían los pseudo-hongos, por eso les digo todo. Ahora sí. Ya. Miren, si observan esta hifa, que está acá, ¿le ven los tabiques o no? Los tabiques o los septos, ¿los ven? Las líneas, la separación. ¿Se ve? Algo. Yo no las veo. Ahí se ve una raya. Pero es porque un pelo es. Ah, ya. Entonces no se ve. Ahí que veo como dos. Se ven como dos. ¿A dónde? Ahí justo Ahí. Ya, pero les comparo con la otra foto, ¿no? Que la otra cuestión parecía una caña de bambú. Esta cuestión no parece caña de bambú. Esta cuestión parece un pelo. Ya. Aquí estamos en presencia de un pseudo-hongo. El pseudo-hongo tiene un micelio que se llama cenocítico. No tiene tabique. Es como parejito. De largo. No está tabicado como el otro que le veíamos el núcleo, veíamos cada una de las células, en este no. ¿Se forman por un solo núcleo entonces y se No, es que expanden? no presenta división nomás. No se observa la división. Ah, ya. Es una forma de poder diferenciarlo a nivel de microscopio. Cuando tengamos la oportunidad de observar Phytophthora, por ejemplo, se van a dar cuenta que el micelio es así, cenocítico. Mientras con otros hongos vamos a ver los septos así, pero claritos, ¿ya? Existen dos clases entonces de estos hongos, pseudo-hongos falsos, que tiene este micelio cenocítico o sin tabique, entre los que está la Phytophthora, y para complicarnos más la existencia, tiene dos tipos de espora, una espora sexual y una espora asexual. No se lo sepan de memoria, es para que lo sepan. La fase sexual, yo me la tuve que aprender de memoria. Fase sexual se llama oospora y la fase asexual zoospora. ¿A qué le suena zoospora? Animal. Zoo. ¿Por qué? Porque esa espora se parece a un espermio. Viaja así, viaja. Como se mueve, esta espora tiene movimiento como un animalito, se le puso zoospora. Pero estas, las zoosporas de las Phytophthora, son de los pseudohongos. ¿Ya? Ahí hay una zoospora. Y las zigomicentes como el Rhizopus. ¿Pero esa diferencia de sexual con sexual solamente por la diferencia de la espora? ¿O tiene un...? Hay todo un tema detrás. Imagínate que asexual es porque él con su propia información genética formó esta espora. Claro. En cambio, asexual es que vino un hongo con una información, otro hongo con otra información, se juntaron y eso formaron una espora. Ya, pero se juntan en el aire. No, se juntan entre ellos ahí. Debajo del suelo está todo pasando. Bueno, eso te digo no. Ya. También tienen los zigomicetes una fase sexual y una asexual. Por ahí me preguntaron en la otra clase, profe, y entonces existen esporas sexuales o sexuales. De las dos. Por eso yo les digo que estamos hablando de un reino, yo estoy tratando de pasarles un reino en una clase de 40 minutos. Tiene lo suyo, ¿ya? De todas maneras, este micelio de aquí, de Phytophthora, yo lo saco, lo veo en microscopio y voy a ver esto. Cenocítico, sin tabique. Veamos el otro. Yo lo tengo en serio. Ahí. Miren la diferencia, po. Harta diferencia. Ese de allá está tabicado. Me vuelvo para atrás. No tabicado. Tabicado. Sí, es diferente, ¿no? Sí, pues se ven las rayitas. Entonces, ya a nivel de microscopio, ustedes ya serían capaces de decir, este es un hongo tabicado y esto es un no tabicado. Listo. Ya pueden hacerlo, ¿ya? Cuando el micelio, pues, entonces presenta septos, está septado, o tabiques, se dice que está tabicado. Dentro de este grupo encontramos a los ascomicetes, donde está la tafrina deformans. ¿Se acuerdan quién es la tafrina deformans? ¿Quién es la tafrina? ¿Qué enfermedad da la tafrina? Tafrina deformans. La clota del murallo. Equivoca. Excelente, muy bien. Seca.
La cloca del durazno. ¿Se acuerdan cuál es la cloca? No, sí, pero... Sí, una hoja de durazno toda con cototo. Esa es la cloca. Esa es la cloca. Agente causal, trasfina de formas, ascomicete. Basidomicete, puchinia. ¿Quieren las puchinias? Roya, muy bien. Royas. Ustilago, carbones. Lo subí en el Instagram, un carbón. Sí, ¿En el choque? el del choque. Y lo saqué, mira, le estaba haciendo esto y lo corrí a ustedes. Estaba viendo por Facebook y de repente en cocinas, de repente no sé qué cocinar, me aparece, oye, compré en la feria este chocle, salía el chocle por tremendos carbones, ¿qué es esta cuestión? O dice que algunos se los comen. Pesqué la foto y la subí al Instagram. Y ahí les pregunté a ustedes, ¿qué es? Algunos me dijeron meloidogine, me dijeron que era un nemátodo. Sí, pero está bien porque estamos aprendiendo. La cosa es que eso es un hongo, se llama ustilago. Los carbones son los ustilagos. Es la goma, y los que sí me pusieron meloidogine, hasta ahí no vale. Ya, ahí tenemos otro micelio del Sclerotium. Sclerotium rothschild. Existen enfermedades que son genéricas, en las que no podemos identificar un solo agente causal. Y una de las más conocidos, chiquillos, es el dumping off. ¿Alguien ha escuchado el dumping off? ¿Todavía no? ¿No? Lo van a empezar a escuchar ahora entonces. Caída de plántula, dumping off. Tenemos una bandeja con plántulas de tomate, chiquitita, linda, y de repente al otro día están todas las plántulas así. Todas caídas, como si le hubiesen apretado a todos el cuellito de la plántula. Ya. Eso se llama dumping off. Es terrible cuando pasa eso. El 50% de las pérdidas en los plantineras es por dumping off. El dumping off es ocasionado por un conjunto de hongos, Phytophthora, Phytium, Fusarium, Botrytis, entre otros, que están en el suelo. Se dan las condiciones ambientales adecuadas, tenemos muchos plantines juntos, listo, bingo, nos va a dar plantilla. ¿Por qué? Porque a estos hongos les gusta la oscuridad y les gusta la humedad. Entonces, si yo tengo los plantines pegaditos uno al lado del otro, adentro no entra la luz, le va a dar dumping off. Es terrible cuando, no sé, yo creo que les tiene que haber pasado, que han tratado de germinar algo y de repente hay unas que están muertas. Se supone que recomiendan que para las germinaciones estén como en la oscuridad. O sea, sí, pero no una cerca de la otra. Muy pegadas una cerca de la otra, porque aumentan la humedad de ahí. Profe, entonces ya era ya. Ya fue ella. No sé cuánto. Si le matas el cuello, po. O sea, no hay más meristema para seguir creciendo para arriba. Mataste. No se escapó. Esta cuestión del dumping off es terrible en las plantineras. Ahora las mayores pérdidas. ¿Ya? Dumping off, caído de plántulas. Dumping off. Moho gris, porque el moho es gris, la enfermedad le dicen así. El agente causal, Botrytis cinerea, la superbotritis, hongo cosmopolita que come de todo. Y además es muy rápida, muy eficiente para colonizar. Y bueno, se le llama gris porque tiene este micelio de color grisáceo. La botritis diría una de las más conocidas. O sea, la botritis es una de las enfermedades más conocidas. ¿Se puede tratar? O sea, sí, pues la PIP tratan de aplicarle, pero de manera preventiva. Porque yo cuando trabajé en cosechando uva, había un paciente que estaba lleno de botritis y más que ir a aplicar, mandaron a sacar la botritis. Chao, sí, no, chao. Es que si ya está el daño de botritis, imagínate esa cuestión, ya está con sabor a... ¿A usted les conté o no? Sí les conté, el sabor a tierra. Tiene sabor a tierra, se han comido uvas con sabor a tierra porque están comiendo botritis. Y el tomate con sabor a tierra es botritis. Ese sabor tiene, ese gustillo tiene... Ya, Sí. si tenemos a Gandalf el gris, también tenemos a Gandalf el blanco. Este caso, el moho blanco, es otro culpable que es la esclerotinia. Esclerotinia es el género. Tenemos varias esclerotinas, esclerotinia sclerotium, esclerotinia minor, varias esclerotinias. Pero en general son blancas y les encanta el tejido bien carnosito. No sé si a alguien se le ha echado a perder el brócoli en el refri. ¿Y de qué color es el hongo que tiene el brócoli? Es blanco. Les presenta la esclerotinia. Esa es la esclerotinia. Moho blanco.
es de tallo, de parte muy suculenta, las plantas florales, en algunos arbustos, pero las partes como carnositas, ese es la esclerotina. Me pasé, quiero ver en detalle algunas fotos porque botritis en tomate o en uva, botritis en tomate y botritis en lechuga. Come de todo, como les digo, come de todo. Ya, vamos a hablar. Oidios también, nombre muy genérico para definir muchas enfermedades que tienen esta misma sintomatología o este mismo signo en realidad, que es como pulburulento, como una harinosidad. Se le dice cenicilla también, en España le dicen cenicilla. Entonces, este aspecto le dicen generalmente oidio, pero hay varios agentes causales, varios géneros de hecho también, que tienen como este mismo signo. En el caso de la uva se llama Erysipenecator. El Erysipenecator es el oidio, es bien voraz, incluso puede llegar a atacar al fruto, no tanto a la uva, ¿ya? Como bien sabemos, entonces tiene ese aspecto como de ceniza, ¿ya? Y si la enfermedad está muy avanzada, nos va a poner clorótica en la hoja. Recordemos que el oidio es una planta obligada, perdón, es una enfermedad obligada, un parásito obligado. No quiero matar a mi expediente, no lo quiero matar. Por eso voy a tratar de mantenerlo vivo lo más posible. Muy avanzada la enfermedad ya vamos a ver clorosis. Y más avanzada ya vamos a ver la muerte, pero muy, muy, muy avanzada. Oídos. Ya. Bacterias. Vamos con todo hoy día, Bacterias sabemos que son microorganismos simples. Y si chiquillos, miren, se han encontrado cerca de 80 especies de bacterias que enferman plantas. ¿Pero cuántas eran las especies de hongos que enfermaban plantas? 8.000, la diferencia. Por eso en realidad los pesticidas están más enfocados, o muy enfocados en los hongos, más que en las bacterias. ¿Ya? Existen obviamente productos para bacterias, pero no es el grueso de la enfermedad. El grueso de la enfermedad son los hongos. La mayoría son saprófitos facultativos, es decir, de repente enfermó esto se murió y lo va a seguir pudriendo. Y se alimentan entonces estos materiales en descomposición, pero de todas maneras también enferman. Es decir, se van a meter una planta que está saludable, una bacteria, y la va a enfermar. Acá vemos, este chiquillo es la Erwinia carotobora. No sé si a alguien le ha pasado que algo se le ha echado a perder en la alacena o una papa, no con el refri. Y lo abren y está... y huele a rayos, y huele como a pescado podrido. ¿A alguien le ha pasado eso? Yo una vez lo sentí. Ya. Eso es Erwinia carotobora. La Erwinia carotobora, esta cuestión la deja pero podrida y hedionda. En general las bacterias son hediondas. Mientras que los hongos tienen olor como a tierra y a hongo, las bacterias huelen a podrido. A podrido. Siempre va a ser bacteria. Yo les voy a contar mi caso con la Erwinia carotobora. Estábamos en una gira con el profe de hortaliza, por allá por los famosos años 2008, por ahí. Y estábamos en un cultivo de apio. Y de repente el profe para y ve como un apio que está medio mustio. Y lo levanta, lo parte. ¡Ay, chiquillo! Era manjar. No, mira, era manjar. Y dice, empieza a tocarlo. ¡Ah, mira, esta cuestión tiene... Sí, esta cuestión tiene Erwinia carotobora. Mira, ¿quieres sentir el olor a la Erwinia carotobora? Y olía a pescado. A pescado. Nunca más se me olvidó la Erwinia carotobora desde ese día. Y la conocí de cerca. Y a mi hermana me le pasó lo mismo. Me saca una foto, la otra vez me la mandó. Y me dice, mira lo que le compré esta lechuga y mira cómo está. Y me mostraba el tallito de la lechuga y estaba hablando también. Pero no era tan café, era más verdoso. Y aquí huele como a pescado, me decía. Erwinia carotobora. Y la lechuga estaba recién comprada, no cachó. No cachó y decía que estaba como hasta adentro la bacteria avanzando. Otra. Pseudomonas syringae. ¿Han visto estas gomosis en los frutales? En los carozos, se ve harto. Cuando vean estas gomosis en el ciruelo, en el cerezo, en el durazno, habitualmente es por culpa de una bacteria que genera la enfermedad llamada cáncer bacteriano o cancro bacteriano. Pseudomonas syringae es la culpable. Y ahí les voy a dar un tip que en general, si la enfermedad usted ve que termina en mona, es una bacteria.
Las monas, los monos son bacterias, los cocos son bacterias. ¿Ya? ¿Entienden? Como que nos cuesta diferenciar si es bacteria o es hongo. ¿Pero eso afecta al fruto igual? Es más vascular. Hasta donde yo sé, es vascular. Tendría que estar muy avanzada la enfermedad para que empezara a atacar el fruto. Pero te raja, te hace como esos cánceres o cánceres en el tronco, que no cicatrizan nunca. Nemátodos. Y ahora sí, hoy les estoy metiendo como a la fuerza a los nemátodos, les he puesto los nemátodos hasta por la sopa, para que nunca los olviden. Los nemátodos de importancia fitopatógena son organismos muy pequeños que miden de 300 a 1000 micras, o micrómetro, o micrón, micra. ¿Les dice algo este número, no? ¿Cuánto será 300 micras? Poco más pequeño, por eso. 1000 micras es 1 milímetro. Por lo tanto, si esto fuera 1 milímetro, una micra sería como la milésima parte de esto. Ok, eso es una micra. 300 micras, si eso fuera 1 milímetro, una cosa así. O sea, son invisibles al ojo pelado. Necesitamos verlo en el microscopio. Pero la más grande dice que mide 1 milímetro. 1 milímetro, ¿ya? De todas maneras, nadie va a ver un nemátodo a simple vista. No se pueden ver a simple vista, hay que verlo en microscopio. En general tienen forma de anguila, así como ven los que están allá. Su cuerpo está liso y no son segmentados. Y en algunos casos, algunas hembras engordan. Pero algunas hembras engordan con sus huevecillos y tienen forma de pera. Y pierden esa facultad de tener forma de anguila. ¿La que está al lado es una hembra entonces? No, eso es un huevecillo, no Ah, son bien. huevos. La otra es una fotografía. Ahí tienen más para que ahí se fascinen con la maravillosa... Esos son los nemátodos. Estamos hablando de reino animal. El nemátodo está en el reino animal. Por lo tanto, si hay reino animal, hay hembra y hay macho. Hay reproducción sexual. Y lo que pasa en algunos casos es que ingresa el nemátodo, hay unos que son de dentro de las raíces, viven adentro, ingresa el nemátodo, se aparean y adivinen de qué se va después. El macho. Y deja a la hembra solita con forma de pera adentro, tirando huevecillos. Después lo vamos a ver cuando veamos en mayor detalle la meloidogine, que es esa. Ahí les presento la meloidogine incógnita. ¿Por qué incógnita? No sé. Pero es la meloidogine. Ahí estáis tratando de entrar ahí en la raíz. Y esto que estamos viendo acá, estos porotitos que tienen, ¿qué será? ¿Signo o síntoma? Sí, síntoma. Síntoma porque es una deformación. ¿Quién dice signo? ¿Quién dice síntoma? Síntoma. Síntoma porque estas son deformaciones de la raíz. Ah, claro, el signo sería cuando lo vemos ahí. Si vemos este vendría siendo el signo, pero ojo pelado no lo podemos. De hecho están adentro. Están adentro, hay que abrir el tumor para poder verlo. Por fuera no se ve, ¿ya? Esa, sí, en lo que le pasa a la planta es el síntoma. Lo que le pasa a la planta. Como la presencia visual, ¿no? Con el agente causal. O sea, en este caso, este vendría siendo el signo. Pero esto simplemente no lo vas a ver. Los virus menos. No, el virus no se ve. No. Por eso no se presenta signo cuando hay virosis. O virus. Ya. Ok. ¿Qué enfermedades recuerdan? Ninguna. Roya, muy bien. Agente causal, agente causal, puchinia. ¿Ya? Oidios. Muy bien. ¿Algún agente causal de oidios? Ya, pero son varios. Mildiu, pero no espora destructor. La flota. Cloca, agente causal de la cloca. Tafrina de forma. La tafrina de forma. Otra. Un mosaico. Los mosaicos. ¿Y quiénes son los culpables de los mosaicos? No, los virus. Los virus hacen mosaico. ¿Qué más? Botritis, ese chiquillo, es la primera enfermedad que deberían aprenderse. La superbotritis cinerea. Botritis cinerea. Después de ciertos concursos y toda una alumna siempre me decía, estoy botritis. No sé, pero botritis. Tizón tardío. Pero no voy para allá todavía, pero sí. Ahí voy, tizón tardío. ¿Alguna otra enfermedad? Carbones.
Carbones, los carbones en el maíz. ¿Se acuerdan del nombre del género del carbón? Empezaba con un Ustilago. Ustilago maíz, en el caso del maíz. Bien. Ya, las puchinias, sí. La trafina de formas. Vamos a ver algunos hongos. Así como, bueno, esta es la enfermedad de tanto, estos son sus síntomas. Eso vamos a hacer ahora. ¿Cómo la ficha? Claro, las fichas. Algunos hongos, en general para que los conozcan. O sea, yo pasándole esto, ya no pueden decir, yo no conocía ese hongo. Por último, tienen que haberlo escuchado. Alternaria solani o tizón temprano. Alternaria solani. Si el apellido es Solani o el nombre de la especie, ¿a quién ataca? A las solanáceas en general. Papa, tomate, pimentones y algunas crucíferas como cuáles. ¿Qué es una crucífera? Crucíferas. En verano hay gente que se la come con una tostada. Eso no es una No solo no. Repollo, brócoli, coliflor, repollito de Bruselas. Nunca nadie se lo comió con alguna pastilla. Me engañé. Ya, esas son las crucíferas. Repollo, coliflor, brócoli, crucíferas. ¿Ya? ¿Nunca vieron un capítulo de Sheldon? Hay un capítulo de Sheldon que dice, oye, voy a comer crucíferas hoy día. Y se va a dar la risa. No he comido Bruselas con arroz. No, nunca. Ya, bueno. Ok, alguna crucífera. Síntomas. Lesiones necróticas que se asemejan como antracnosis. Son como unas antracnosis, que son concéntricas. Cuando vemos estas así, estos halos concéntricos, es tizón temprano. Y si se fijan, esta parte está como quemada. Por eso está atizonado, como un tizón. Tizón temprano, esta parte de acá, se atizona. Mira el daño, que parece como una viruela la que tuviera aquí el tomate. Dálmata. Por el tizón temprano. Lesiones cloróticas entonces en anillo. Temperatura favorable entre los 24 y 30 grados. ¿Cuándo tenemos esa temperatura? Verano. Periodos húmedos alternados con secos. Alternarias, se alterna entre húmedo y seco. Húmedo y seco, listo, bingo, ahí tenemos. ¿Cómo se nos propaga? Por conidias. ¿Qué eran las conidias? Esporas. Nombre sofisticado de esporas. Conidias, más específico. Transportadas por el viento, salpicadura de la lluvia, riego por aspersión, también por semillas o almácigos infectados. Si van a comprar almácigos, por lo menos asegúrense de que vengan sanos, no vengan con enfermedades, ¿ya? Es súper importante eso, y también hay en los clínicos de ustedes que no compren almácigos enfermos, ni plantas en un vivero que estén enfermas. Tienen que tener buen ojo ahí para mirar eso. Ya, alternaria solar, y son tempranos. Fotografía de la alternaria solar. En realidad deja la escoba este tizona, y deja estos anillos concéntricos y este daño así como atizonado, quemado en el tomate. Uy, aquí todo pasando, Taqueando. Sclerotinia rolfsii. ¿Se acuerdan que les hablé de las podredumbres blancas? Sí. Los Sclerotinia en general. Sclerotium rolfsii, podredumbre blanda. Tiene este micelio blanco, pero ¿qué más ven aquí? Síntomas de... Sí, pero ¿qué ven? Así, pero sin ponerle nombre técnico. ¿No? ¿Huevos? ¿Huevos? ¿De qué? ¿Los tumores? No, son tumores. Estos huevecillos, chiquillos, se los presento, son esclerosios. Esclerosios. Y los esclerosios, en los que tuvieron laboratorio conmigo ya se los expliqué, los que no... Los esclerosios, el micelio, chiquillos, es como un algodón de azúcar. ¿Qué pasa si nosotros apretamos el algodón de azúcar al máximo? Nos queda como un caramelo de este porte. Esos son los esclerosios. Esos son los esclerosios. Entonces, si yo esta cuestión la muevo los esclerosios y tiro uno, ¿qué estoy haciendo? Esparciendo la enfermedad. Esto es una estructura de propagación asexual, obviamente. Entonces, ¿por qué se llaman esclerotinias o las esclerotinias? Porque tienen esclerosios o esclerosios. Y esas cositas, esas cochinaditas que tienen ahí, son huevecillos, no son huevecillos, son esclerosis. En este caso, chiquillos, la esclerotinia o podredumbre blanda ataca más de 200 especies de plantas, súper polífaga también.
y pudre las raíces formando este micelio blanco y forma estos esclerosios que son estos porotitos que hace. Ambiente favorable también es temperatura cálida, 26 a los 30 grados, y siempre humedad. A los hongos les encanta la humedad. ¿Dónde se dan más los hongos en la casa? En el baño. ¿Y qué hay en el baño? Humedad y oscuridad. Y a veces alta temperatura porque alguien se baña. Entonces, por eso tenemos hongos en los baños. No sé si han visto también que los sifones se forman o hay como olor a hongo. Por eso, porque esas son las cosas que les gustan. Por lo tanto, en general, a los hongos les gusta la temperatura media y humedad. ¿Qué pasa si se me quedó cerrado el invernadero? Se llena de hongo, prolifera. Abre el invernadero, que circule, porque si tenemos mucha humedad, se nos va a llenar de hongo, ¿ya? ¿Cómo se disemina en este caso el Sclerotinia o podredumbre blanda? Esclerosis transportados por el riego, drenaje superficial, como por ejemplo riego por tendido. Vamos empujando los esclerosis para las plantas de más allá. Tubérculos, maquinaria y utensilios contaminados, también. O sea, si el vecino me presta su máquina y tenía esclerotinia, ¿Cómo se puede combatir? ya voy a ver más adelante. Hoy día estamos presentando a los personajes, no. El capítulo introductorio donde te presentan los personajes y después se viene la acción. Fusarium. Si hay enfermedades importantes, chiquillos, que necesito que recuerden: botritis, Phytophthora, Fusarium. Fusarium oxysporum, forma especial Lycoperdictis. ¿A quién ataca especialmente este Fusarium? Lycoperdictis, ¿a qué les suena? Lycoperdictis. Persillaction. Solanum lycopersicum. El tomate. Este Fusarium oxysporum, esta forma especial de este Fusarium oxysporum, ataca particularmente al tomate. Ese le gusta a él, el tomate. Ese le gusta a mí. ¿Ya? Fusariosis o marchitez vascular. ¿Cuál es la gracia que tienen los fusarium, chiquillos? Es que son daños vasculares. Son por dentro. Cuando una planta tiene fusariosis, difícilmente vamos a ver el signo al frente de la enfermedad, sino que la vamos a ver marchita. ¿Y por qué vamos a ver una planta marchita? Dice que aquí los síntomas, por ejemplo, es amarillez, muerte de un lado de la planta, y en horas calurosas se marchita. ¿Por qué? ¿Por qué en horas calurosas se nos va a marchitar? Porque está evapotranspirando. ¿Ya? Y no vuelve a recibir el agua porque le daña el xilema. Algo así. O sea, si yo tengo dañado aquí cortadas las vías de comunicación porque tengo los haces vasculares enfermos, la planta se me está evaporando por arriba y no puede tomar agua porque tiene los haces vasculares enfermos. Entonces, generalmente cuando vemos que la planta se me marchita cuando hace calor y vuelve cuando no hace tanto calor, debe tener una enfermedad vascular. En este caso, Fusarium oxysporum. El Fusarium oxysporum, ¿ya? Y bueno, las plantas jóvenes van a estar enanas porque tampoco van a tener acceso a agua, y el amarillamiento también por lo mismo. Ambiente favorable, temperatura del suelo 28 grados, entre 22 y 32, también temperaturas más bien cálidas, pero además faltas nutricionales, falta de nitrógeno, fósforo, exceso de potasio y problemas también en pH. Entonces, cuando tenemos una planta debilitada nutricionalmente, los haces vasculares son los que van a sufrir con fusariosis. Ahora, nosotros hicimos un análisis del suelo de Pirque y nos dio Fusarium, pero no salía Fusarium oxysporum. Decía así. Decía el análisis de suelo que nuestro suelo tenía Fusarium SP. ¿Los de qué? ¿SP o SPP? Voy para allá. Pero lo voy a explicar en otra clase mejor detallado. Pero en el análisis de suelo no salió así, Fusarium SP. No decía Fusarium oxysporum. Ustedes saben que nosotros, como todas las especies de los seres vivos, tienen un nombre científico, que es el género y la especie, ¿cierto? ¿Cuál es el nombre científico del ser humano? Homo sapiens. Algunos dicen sapiens sapiens. Homo sapiens. Entonces, este es el género y esta es la especie. Pero aquí en este caso me están
Fusarium sp. Estos chiquillos es un comodín. O sea, que tenía Le un dice que tiene Fusarium, Fusarium, pero no le dice cuál. tenía un Fusarium, no sé cuál es, pero tenía un Fusarium. Puede que te vaya mal, puede que te vaya bien. Lo que pasa es que se necesita mayor análisis para saber cuál de todos los fusarium es. Para eso tenéis que ver en el laboratorio, en el microscopio, las conidias, las formas, y ahí lograr identificar qué fusarium es. Pero cuando no tienes tal nivel de identificación, te van a decir así. Phytophthora sp. Y cuando tiene 2 P, Es como Palomín, maíz. así como en Sí, ahí sí que extremo. muchas. Profe, ¿no tiene que ver con con el precio que uno paga por el muestreo? ¿Cómo no lo entendí? ¿No tiene que ver que no te den la especie por lo que uno paga por el muestreo? Porque Es que debe ser, claro, mucho más caro que me digan cuál es la especie. Porque hay un análisis mucho mayor. Pero cuando me reconocen, mira, tengo Fusarium, Phytophthora sp, ¿qué más era? Trichoderma sp. ¿No dijeron cuál de todos los tricodermas? Ni idea. Pero tiene tricoderma. Ya, en este caso sí, les identifico completamente Fusarium oxyforum. Y esta parte de acá, chiquillos, es como la preferencia de este Fusarium. Forma especial y comercici. O sea, este Fusarium oxyforum le encanta el tomate. Hay otro que tiene otra forma especial, ¿ya? FSP, cuando lean esa FSP, forma especial y comercici. Es como, hablamos de Homo sapiens, pero Homo sapiens sudamericano, Homo sapiens norteamericano, Homo sapiens europeo, o una cosa así. Todos somos Homo sapiens, pero tenemos predilecciones distintas. Este es el caso, como la raza. Eso es, la raza, ¿ya? Ya, ese es el Fusarium oxysporum. Recuerden el Fusarium, yo les dije, enfermedades principales de las plantas, lo van a escuchar mucho. Phytophthora, Botrytis, Fusarium. ¿Ya? Esas son como las más importantes. Miren quién apareció. Cita Phytophthora. A ver, ¿alguien ha escuchado la historia de la gran hambruna de Irlanda? ¿Por ahí? No. Traten de investigar. La gran hambruna de Irlanda ocurrió en Irlanda. La gente en Irlanda lo que hacía era vivir de la papa. Es muy fácil cultivar la papa, se les daba muy bien, y la base de alimentación de las personas pobres era la papa. Y llegó Phytophthora infestans. La Phytophthora se da en estas condiciones: 91% de humedad ambiental, días lluviosos y densas neblinas. ¿Cómo es Irlanda? Temperatura óptima de 18 a 22 grados. Eso no es verano. Entonces, ¿qué empezó a pasar? La gente empezó, uy, mira, tengo un hongo en la papa. Pero seguían produciendo papas porque no tenían nada más. No sabían producir otra cosa. Y resulta que fue tan complicado, chiquillos, los Phytophthora infestans que tuvieron, o la que son tardío, que la gente moría de hambre. No sé si eso se logra entender, que la población se te muera de hambre. De hecho, hay unas estatuas conmemorativas de The Big Famine, se llama, la gran hambruna de Irlanda. Y si tú vas a Irlanda, te encuentras con esta, aparece en mi Instagram por si acaso, te encuentras con estas esculturas conmemorando la gran hambruna. La gente se moría de hambre porque no tenía nada que comer, todo por culpa de él. Y son tardíos. Este es el culpable, mató a un montón de gente. Por eso es importante, chiquillos, el tema de las enfermedades. Es muy importante. Y si quieren investigar un poquitito, pegar una leída, deben haber hasta documentales de eso, de la Phytophthora infestans. Ya. Y esto ocurrió en Irlanda. ¿Y en Chile tenemos? Sí. Y ahí está el texto que yo les dije que leyeran, porque eso habla de la Phytophthora infestans. De cómo le enseñamos a la gente que controle o que trabaje el tema de la Phytophthora, porque en realidad es un temazo. El síntoma también, vamos a ver atizonamiento en las hojas, atizonamiento en los tallos, los tubérculos que no sirven para nada, y en los frutos también. Nos deja inutilizado la planta completamente. Diseminación, zoosporas que se pueden mover por el viento, por el agua de lluvia, el riego, a través de plantas enfermas y plantas sanas, y además puede sobrevivir en los tubérculos de una temporada a otra. Entonces, lo más seguro es que en Irlanda, oye, mira, tengo este tubérculo enfermo, pero déjalo, no se lo voy a los chanchos, pero déjalo para otro año. Y así fuimos diseminando la enfermedad. ¿Ya? Y eso es como una enfermedad de planta puede afectar también a la población y a una ciudad completa.
Phytophthora infestans. Oh, Alternaria resicae. Profe, no lo hizo. Y mi tío Villoso tampoco. Y Alternaria borri tampoco. Ni raíz rosada. Otro Fusarium oxysporum, pero este es Fusariosis del ajo. Puccinia ali, Aspergillus niger, Botrytis cinerea, Marsonia panatoniana, mancha chocolatada y comodín. Adivinen qué hay que hacer con él. Buscar uno. ¿No lo dije yo? ¿Lo dijeron ustedes? Chicos, sí, es que en realidad imagínate pasar todas esas así uno a uno, ni yo aguantaría así como, esta es la enfermedad de... Ya. Me trato de hacer entretenida, pero hago lo que puedo. Entonces, la idea es que ustedes lo completen, pero estamos, acuérdense, en enfermedades de hortalizas. Por lo tanto, acá en Botrytis cinerea no me pongan una uva, porque estamos en hortalizas, ¿ya? Enfocada a hortalizas, ¿ya? Lo completan de la misma manera que dicen los otros. Sí, hay mucha información con respecto a esos hongos. Si no encuentran, se comunican entre ustedes. Oye, compadre, encontraste esta novia, pero encontré esta otra. ¿Entonces tiene que ser una o...? Todos. ¿Todos las que estaban Todos ahí? están en blanco. Ah, ya. Esto, chiquillos, se sube al foro. Todavía tengo que evaluar bien cómo verlo del foro. ¿Me identifican ahí la sección a la que pertenecen, por favor? De a dos. Traten de identificar qué ficha hizo cada uno, ¿ya? Y si no lo hicieron así, por lo menos cuál fue el trabajo en conjunto que se hizo. Para el próximo martes. Porque después vienen las bacterias, y después vienen los nemátodos, y después vienen los frutales. Pero les aseguro que este es el más gordo. No hay más gordo que este. Después son tres. ¿Dudas? ¿Hay que traer un ingreso? No, al foro. En parejas. Y esto yo lo tengo que subir al ABA. No, todos. Todo lo que está viendo, todo lo que está viendo. Chiquillos, no me he ido, espérenme que me... Ya. Ya dos. Próxima semana. Mira, me han llegado este tipo de trabajo. Pesca mi PPT. La completan y me mandan todo mi PPT de vuelta. Completo, por favor, chiquillos, echenle un poquito de gana. Póngale otro template, no sé, con otro mono. Si se dan cuenta que Botrytis no tiene foto, póngale foto. Si mancha chocolatada no tiene foto, póngale foto. Tiene punto. Se completa ahí mismo. Sí, pero con elegancia lo más bonito. ¿Ya? No me manden PPT. Ya.